¿Qué quiere decir quesero desde cero? Por un curso que es un programa especializado para queseros, y luego está Yogurtec, que es un programa especializado para quienes trabajan en el ámbito del yogur. Así que vamos a empezar. Yo egresé en el 2009 como de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Técnica de Ambato, aquí en el Ecuador. Y esta parte yo no la he comentado en estos años que llevamos realizando webinars, yo no la he comentado. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido uno de estos? Así como ustedes están empezando y existen ciertos temores, existen ciertos desafíos, existen ciertas cosas en uno de los elementos que yo mencionaba, en uno de los textos, en uno de los mensajes que yo mencionaba en la invitación a este encuentro, hacía mucho énfasis a la, a la motivación y también a entender el éxito. Y pueden existir distintas definiciones. Yo empecé en el 2009 y de varios no, de ese montón de no, de esa montaña de no que se acumula en la vida, tanto profesional como personal, voy a mencionar tres de los cuales nunca he hablado. Evidentemente esto mi familia, mi círculo cercano y mis mentores sí lo conocen, pero a nivel abierto no lo he mencionado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos todos iniciando una carrera en la que sería. En mi caso, el primer no fue cuando, iniciando los primeros años como técnico quesero, en una competencia de quesos, eh, el queso que yo había llevado de la planta en la cual trabajaba a la competencia estuvo por debajo de último lugar. Fue totalmente rechazado. No reunía las características del evaluador o del equipo evaluador, por lo tanto, hubo mucha decepción, hubo mucha decepción, sí, mucha decepción, inclusive luego evidentemente también mucho reclamo, mucho cuestionamiento, no solamente del equipo de trabajo o de la compañía en la cual trabajaba, sino también a nivel público, de forma masiva a través de los medios de comunicación, a través de los eventos masivos, en donde se cuestionaba muchísimo cómo una persona de 23 años que había estudiado ingeniería en alimentos, había había dirigido un proyecto de elaboración de quesos con una calidad muy cuestionable y que evidentemente no llegó a cumplir las expectativas en aquella competencia del equipo evaluador. Entonces, claro, yo estuve muy decepcionado también conmigo mismo y claro, llegué a pensar inclusive de que no era mi camino, ¿no? De que quizá trabajar como ingeniero en alimentos y técnico en quesería no era lo mío y que quizá debía separarme. Ese fue el primer no, ¿sí? Y a raíz de ello, claro, me puse yo también un no. Es una limitante que luego las personas empezamos a ver como una barrera demasiado alta y quizás nosotros mismos nos hagamos más chiquitos o desconozcamos o no intentemos tomar aquella vía que realmente nos puede ayudar. El segundo no era no creer en mí. Empecé a desconfiar de mí, empecé a no creer que podía hacerlo e inclusive esto tiene mucho que ver con conocer a mis mentores, a mis primeros mentores. Cuando conocí a uno de mis primeros mentores, de quienes en los videos, inclusive en estos días yo he estado mostrando uno de los libros, uno de los dos libros que han sido los pilares fundamentales en mi crecimiento, como en mi caminar más bien, cuando le conocí a uno de los primeros mentores y hablaba de la posibilidad de que cómo existen las competencias de los quesos y cómo los jueces en los concursos califican los quesos y que tienen habilidades y que se entrenan mucho, y yo me puse un no. Ya tenía un no acumulado, ya lo llevaba a la espalda, un no, una decepción encima. Y ese no de no creer en mí, y en ese no creer en mí, evidentemente decía, no voy a poder llegar a ello. Y el tercer no era cuando tuve la oportunidad de estudiar en Europa, en España, y en un evento abierto, una señora quesera, vasca, muy brava, ella también me sembró muchos no, porque me había dado de probar distintos quesos europeos y dijo, bueno, tú eres latino, seguramente debes ser de algún país como de Bolivia, de Ecuador o de Perú.
eres latinoamericano y seguramente no te gustan los quesos madurados, así que me entregó un queso fresco, y después un queso madurado de corto tiempo, y luego un queso madurado de leche de oveja y ahumado. Era de lo que dicen nuestros amigos los españoles, era un queso curado y ahumado. Entonces, cuando luego me preguntó cuál era el queso que más me había gustado, yo le dije el tercero. Y nuevamente aparecían esos no, es que dijeron, no puede ser posible, tú eres latino, a ti no te puede gustar. Entonces, llevaba de estos varios no, estos no, que finalmente a mí me llevó a creer que pues no pudiese llegar a tener, primero, dirigir proyectos en los cuales se pueda alcanzar quesos con una muy buena calidad, después decir que no puedo llegar a ser un juez y después que no pueda apreciar los quesos del resto del mundo. Así que, ¿qué hicimos? ¿Qué pudieron haber hecho ustedes? Yo empecé a entrenar, a aprender constantemente, a dejar ciertos vicios, a ser disciplinado y a creer en mí para revertir esos no. Así que 7 años de entrenamiento continuo, permanente, me permitió ser llamado a uno de los primeros concursos de quesos latinoamericanos, concursos de quesos serios a nivel latinoamericano. Mi primera vez fue en Uruguay, después ya pude estar en Argentina, en Brasil, Argentina, con invitaciones. Y claro, nosotros cuando establecemos un sueño, cuando nos establecemos una meta, creamos un sueño y ese sueño, uno de mis sueños era el primer no que derroté o que superé fue hacer que se eleve la calidad de los quesos con los cuales venía trabajando. Primer logro alcanzado. Claro, no fue a la siguiente semana, fue al menos de unos 2 o 3 años después, en donde logramos estandarizar, superar y establecer un nivel de calidad. Ojo, estoy hablando de años. Luego, el segundo no era, por supuesto, me dije, ojalá que cuando tenga 65 años de edad, yo pudiese estar en esos concursos de quesos, quizá muy mayor, y calificando los quesos, ¿verdad? Bueno, 7 años, 8 años después, llegué y junto con el tercer no, no únicamente llegué a conocer los quesos con los perfiles únicamente ecuatorianos, sino también latinoamericanos y luego también europeos. Así que en el año 2019, por primera vez en la historia del Ecuador, pude representar a mi país, Ecuador, y a Latinoamérica, entre otros latinoamericanos, en el World Cheese Awards, que es la máxima competencia de quesos a nivel mundial. En este caso fue en Italia, en donde además pude estar junto a mi esposa, pudimos cumplir ese sueño, ¿sí? Y calificar entre los 260 mejores jueces del mundo, calificar 3.804 quesos de todo el mundo. En el año 2020, pude ser también admitido en el concurso americano de quesos, concurso mundial americano de quesos, organizado por la Universidad de Wisconsin, en donde solamente estuvieron 62 jueces de todo el mundo y de entre ellos solamente 2 latinoamericanos. Uno de mis mentores representando a Brasil y mi persona representando a Ecuador y a Latinoamérica. 2020. 2021 pude estar en España calificando, dije España, y antes en España me habían dicho que no, y luego regresé a España 9 años después como jurado a calificar 4.079 quesos provenientes de todo el mundo y estar entre los 260 mejores jueces del mundo calificando los quesos. Recuerden, había un no, el segundo y el tercer no. Y hasta allí había superado. Y luego vino algo fantástico en donde en el año 2022 en el World Cheese Awards están los jueces que califican los quesos en la primera competencia, en la competencia general, y luego están los 16 mejores jueces del mundo que se llaman los Supremo, que representan a los distintos rincones de todo el globo, de toda la Tierra, ¿sí? Y también allí en el 2022 en Inglaterra o en Reino Unido, en Gales, pudo estar la bandera de Ecuador allí entre los 16 mejores jueces del mundo. Fui designado como los 16 mejores jueces del mundo, jueces supremo, en la máxima competencia a nivel del mundo, exclusivamente de quesos. Entonces, ¿cuántos no estamos dispuestos a superar?
¿Cuántas veces nos dirán no? ¿Cuántas veces nos dejaremos ganar de ese no? Por eso es que esta charla es distinta, aunque vamos a ver muchos elementos enfocados que muchos ya habrán visto. El objetivo es que ustedes que están iniciando en la quesería, cuando venga un cliente y les digan, su queso no lo voy a aceptar porque está muy ácido, su queso está muy salado, su queso tiene mucho suero, su queso tiene muchos huecos, su queso tiene un sabor muy amargo, todo eso es un no. Y ese no, ¿cómo lo vamos a superar? A través de la incorporación de herramientas, reconocer el camino, ¿verdad? Así que en esta charla vamos a ver estos elementos, estos pilares que van a estar enfocados hacia un esquema de una quesería, cómo quiero conformar mi quesería, los equipamientos que puedo utilizar en la quesería, las técnicas de elaboración. Evidentemente no tenemos todo el tiempo para estudiar todos los quesos, pero sí vamos a ser enfáticos en los pilares y luego cómo también esto hacerle que se vuelva eficiente. Recuerden, todo proceso puede ser controlado y mucho más si se balancea y se cumple con aquel principio que yo siempre suelo compartir. La quesería es una mezcla entre ciencia, arte y oficio. De nuevo, cito lo que dice Tony Robbins. El éxito deja huellas. Entonces, alguien ya lo hizo bien, entonces empezamos a modelar. Cuando yo me propuse ser jurado, empecé a investigar a las personas que ya eran jurado para ver cómo entrenaban, cómo estudiaban, qué hábitos tenían, para poder llegar, inclusive en muchas veces, leer los libros que ellos leían y bueno, ahora somos grandes amigos. Así también, cuando hablamos de que ustedes quieren empezar en una quesería, recuerden que yo además, nosotros como Proyecto Alimentos y en Colonia Láctica, nosotros permanentemente estamos dictando asesorías, consultorías, mentorías, cursos, permanentemente. Y en esa permanencia, nosotros continuamos todavía aprendiendo, ¿sí? Porque a veces nos sorprende, por ejemplo, de que un queso adquiera un nuevo sabor y que tengamos que regresar a ver no solamente al proceso, sino también al sistema de manejo de la ganadería, para ver qué están comiendo esas vacas, si influyó la microbiología de esa alimentación y de esa época del año. Tiene que ver con esa variabilidad o ese perfil desconocido o esa afectación que alcanza el queso. Entonces, un esquema quesero tiene que ver con la materia prima que está llegando a la planta quesera, los equipamientos que estamos utilizando para cuidar higiene, para cuidar aspectos de tecnología, para cuidar el producto final que quiero alcanzar. Y aquí hago énfasis a algo que el primer no, en cambio, al cual ustedes tienen que decir es no ponerme esa limitante, porque a veces sucede aquí en Latinoamérica, en Ecuador, en Latinoamérica sucede, excepto en determinados países en donde existen ya regulaciones mucho más claras y establecidas, y esto es un desafío para todos los países. Soy artesano, entonces puedo utilizar cualquier material. Soy artesano, entonces yo puedo utilizar cualquier materia prima. Soy artesano, entonces no pasteurizo la leche. Entonces, cuando yo estoy poniendo esas limitaciones, le estoy diciendo, mercado, yo no te quiero vender el queso. Cliente, yo te voy a entregar un queso que no te va a gustar. Eh, marca, yo no quiero que aparezcas marca. No, no, solo quiero que seas algo momentáneo porque creo que estoy ensayando. Porque si como soy artesanal, me siento como chiquito, me siento como limitado y entonces no establezco las medidas correctas para poder establecer una quesería que me permita crecer. ¿De acuerdo? Así que uno de los elementos clave. Luego los procesos. Los procesos tienen que orientarse hacia un control. Y ese control, cuando hablamos de ciencia, arte y oficio en la quesería, esa ciencia tiene que acompañarse de un control. Y ese control, ¿qué tiene que ser? Por ejemplo, pues bueno, la materia prima que estoy utilizando, los insumos que voy a utilizar, cuán eficientes, qué respuesta me van a dar a mí en la quesería. Si pasteurizo la leche, luego tengo que compensar con cloruro de calcio después de la pasteurización. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué queso estoy elaborando? Pues es excelente. ¿Qué insumo voy a elaborar?
Luego, si ese queso va a tener una maduración, ¿qué perfil quiero alcanzar ese queso? Sucede en Latinoamérica mucho, y aquí, inclusive en el Ecuador, siempre lo digo de manera inclusive pública, ¿no? Como consumidores nos dicen, quiero un queso madurado que me recuerde aquel viaje que hice a Europa. Entonces yo quiero un queso madurado así, pero no quiero un queso grande, quiero un queso chiquito. Quiero un queso de 350 gramos y que tenga el formato, pero que sea tan madurado y que sepa igual que el queso que probé en Europa. Y le exigimos al fabricante a elaborar quesos madurados pequeños. Y esos quesos madurados pequeños no son madurados completamente en términos de desarrollo, de sabor, de perfil, sino que son quesos más que todo deshidratados, ¿no? Porque lo que se ha buscado es que alcance un sabor similar a lo que el cliente está buscando. Entonces, esas limitantes o esas realidades nos exigen a que en determinado momento salgamos de esa línea en donde estemos buscando que el queso realmente satisfaga a lo que el cliente está buscando y también, por supuesto, cumpla con una expectativa que primero yo como quesero que estoy también buscando desarrollar un queso, ¿de acuerdo? Así que esto en términos generales. ¿De dónde viene la quesería? De la historia del queso. Bueno, realmente data de, primero de la domesticación que tuvieron los animales, entre ellos los primeros animales, después del perro, porque el perro fue el primer animal domesticado, están las ovejas y las cabras orientándonos a los mamíferos que producían leche. Entonces, una vez que se logró domesticar, ordeñar, trabajar con esa leche, no precisamente se obtuvo el queso, ¿no? Sino que hubo una forma de querer conservar por más tiempo la leche y entre ellos pues se buscaba que esa leche dure ya no un día, sino 10 días, 20 días, 30 días o más y allí aparecen algunas prácticas que se hacían en la vieja Mesopotamia, en Turquía, que era dejar al ambiente la leche para que no lo sabían en ese momento, pero se daban cuenta de que algo sucedía allí, que era que las bacterias lácticas empezaban, las bacterias propias de la leche empezaban a convertir, a acidificar esa leche y a convertirlo en algo, en un gel, allí el yogur, ¿no? El yogur viene a ser una de las primeras bebidas resultantes de algo que hoy conocemos como fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es ya vamos a ver más adelante, pero es tomar uno de los componentes de la leche para transformarlo en ácido láctico y hacer que se eleve la acidez, es decir, haya mayor contenido de ácido láctico o en términos técnicos haya un descenso de pH. Ya vamos a ver eso más adelante, ¿sí? Pero una de las primeras prácticas realizadas con la leche, era justamente realizar fermentaciones. No es sino entre hace unos 9.000 o 10.000 u 11.000 años antes de Cristo, en donde a las cabras, por ejemplo, existen varias versiones, y lo lindo de la historia es que nos introducimos en ese mundo y nos permite o nos exige cada vez a buscar más elementos como parte de la historia. Se habla de que una de las versiones es de que un pastor llevó a sus cabras en la vieja Mesopotamia a buscar alimento y como a esas cabras previamente se les sacrificaba también para la alimentación familiar, una parte eran justamente los estómagos de las cabras y en esos estómagos se quedaban en las paredes del estómago que fueron utilizados como recipientes, allí se encontraban enzimas coagulantes y cuando retornaban con la leche, esa leche se había convertido en un cuerpo, perdón, en una solución, en algo, un coágulo, en una gelatina, y luego se separó lo sólido y lo líquido, siendo lo líquido el suero y lo sólido el queso, y se dieron cuenta que era un producto sabroso y que les quitaba el hambre y les fortalecía y les revitalizaba, y etcétera. No, también eso es una parte de la historia. La otra parte es que cuando sacrificaban a los animales, separaban huesos, piel, para usarla, ¿verdad? Y también
al sacrificar al animal se encontraban que en los estómagos del estómago encontraban pequeñas, al abrir el estómago, encontraban pequeñas porciones, pequeños glóbulos blancos que aparentemente era el queso. Entonces, lo que hacían eran poner la leche en ese bolso, en ese estómago, en esa parte estomacal del animal sacrificado, y se daban cuenta que luego se transformaba en coágulo. Después, con el paso del tiempo, lo que hicieron fue más bien poner esas porciones de esa sustancia que se encontraban en las paredes del estómago del animal, ponerlo en leche, y allí pues ya se empezaba la elaboración del queso. Realmente en la historia existen muchos elementos, ¿verdad? De la cual podemos también seguir comentando. Y así existen datas como, por ejemplo, se inicia con la elaboración de los quesos frescos. Aquí hay una data del primer queso fresco, o parte de los quesos frescos se inicia elaborando en el lago Paladru, en Isar, en Francia, ¿sí? Entonces, existen muchos elementos dentro de la historia, pero básicamente está de lo que hoy conocemos como las enzimas coagulantes, de lo que hoy conocemos como las bacterias lácticas, que siempre van a estar en la leche, que tiene inclusive una estrecha relación del mamífero que provenga, y que tiene una estrecha relación inclusive de lo que haya comido ese mamífero, es decir, la vaca, la búfala, la cabra, la oveja. Ahora, el queso es un producto resultante de la fermentación, ¿sí? Con esto que acaba de mencionar, el queso viene a ser un producto resultante de la fermentación, y a lo largo de la historia, el queso viene formando parte de los productos que han sido elaborados resultantes de esa fermentación. ¿Cuáles son estos? En los monasterios, los queseros, que lograron mantener las técnicas, los métodos, el paso a paso para elaborar los distintos quesos, en esa evolución de la civilización a lo largo de los años, en donde han existido caídas de imperios, cambios de reinados, guerras civiles. Los monasterios han sido los espacios en los cuales se han mantenido esas técnicas, y en los monasterios están los monjes, y en los monjes a ellos les gustaba comer bien, y entre ellos productos resultantes de la fermentación: la cerveza, el vino, el pan y el queso. Así que un buen queso con una buena cerveza, un buen queso acompañado con un buen trozo de pan, un buen queso acompañado con un buen trozo de pan y una pequeña porción de vino, y evidentemente con unas cuantas oraciones, se lograba consumir productos resultantes no de un cúmulo de aditivos, no de un cúmulo de adulterantes, saborizantes, no, es una mezcla. El queso es una mezcla de leche, bacterias lácticas, enzimas coagulantes, si es la leche pasteurizada, cloruro de calcio, y técnicas adecuadas a cada uno de los quesos. Esto ya va a diferir de acuerdo a la región del mundo, de acuerdo inclusive a lo que quiera crear el quesero, a lo que accidentalmente haya resultado, como por ejemplo en Ecuador el queso de hoja, o en México el queso fresco de aro, que se lo conoce como el queso Oaxaca. No, no es el queso Oaxaca, viene a ser el queso de aro, resultante de un proceso, de un error durante el proceso, y así en las distintas partes del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, el queso es un producto resultante de la fermentación, en donde se da la conversión de sus componentes: lactosa, para generar el ácido láctico, la proteína para convertirse en los distintos aminoácidos, la grasa para convertirse en ácidos grasos y glicerol, ¿no? Y con ello desarrollar las características sensoriales como el olor, el sabor, el aroma, la textura, el color inclusive. Entonces, todos estos elementos están estrechamente relacionados con lo que el queso, con la fermentación del queso, con los procesos de elaboración del queso. Ahora, vamos a un esquema de una quesería. Básicamente necesitamos un área para recibir la leche, un área en donde vamos a trabajar esa leche, pero antes de trabajar esa leche necesitamos que esa leche también sea calificada, de que desde el mismo centro desde donde viene la leche ya venga calificada. No, que no exista queseros
les voy a hablar a los queseros que quieren iniciar. Va a haber ese no, va a ser de que, por ejemplo, no se preocupe, usted puede una leche ácida, con esta leche ácida, usted puede hacer queso mozzarella. Con esta leche con antibióticos puede hacer un queso fresco. Esos son los no que le van a poner a usted aquellas personas que fraudulentamente tienen leche de mala calidad. Y a usted le van a decir, no se preocupe, que con esto le sale más rápidamente un mozzarella, que con esto le sale un queso fresco, es más, ni siquiera tiene que pasteurizar, cuando en realidad le están vendiendo una leche con trazas de antibióticos o una leche con mala calidad higiénica, es decir, muy ácida. Ya vamos a ver que realmente para llegar a un queso de pasta hilada a través de una fermentación ácido-láctica, se tiene que emplear una leche con pasteurización y con otros elementos más, ¿sí? Para llegar a un queso que, sobre todo, cuando hablamos que quiero dedicarme a la quesería y quiero que mi producto se venda, entonces quiero que mi producto también tenga la aptitud y las condiciones para que ese queso dure más tiempo. Así que, queseros, si vamos a trabajar si queremos posicionar y elaborar un queso bueno, por favor, el primer no, que ustedes sí tienen que decir, es que me tienen que entregar una leche de buena calidad. Y esta leche pasará por sus pruebas de laboratorio, llegará a una cuba, una tina quesera, allí se implementarán diferentes controles, por lo tanto necesitamos un área para ello, ya vamos a ver un poco el esquema, luego pasarán a las tinas queseras, una vez que se alcance el proceso de, ya dependiendo del tipo de queso, el trabajo de corte, batido, deshidratación, descenso de pH, control de temperatura, el tiempo de este queso, pase al moldeo, ese moldeo va a pasar a un prensado, ese prensado después del prensado va a pasar a una salmuera. Si ese queso es para consumo fresco, será ya inmediatamente saldrá al mercado, pero si es un queso para el comercio a nivel, perdón, si es un queso para la maduración, pues tendrá que pasar al área de maduración y dependiendo del tipo de queso, este queso, las cámaras de maduración necesitarán tener un esquema específico reuniendo las condiciones climáticas, ambientales, temperatura, humedad relativa que ese queso necesite. Como por ejemplo, si ese queso va a ser un queso camembert o un queso brie, esas cámaras de maduración necesitarán estar adecuadas en humedad, alta humedad y baja temperatura como para que permite el desarrollo del crecimiento del Penicillium camemberti o el Penicillium candidum en la periferia del queso. O si hablamos de un queso azul, unas condiciones que permitan que haya un desarrollo del moho azul en cambio en la corteza, en la masa del queso. O si son quesos con ojos, como el Colonia uruguayo, como el Pate Gras argentino, como el Emmental suizo, o como los demás quesos con ojos en el resto del mundo, necesitarán en cambio que las cámaras de maduración cumplan con diferentes aspectos de aclimatación para que se dé la fermentación, para que se dé la formación del ojo, necesitan un paso, necesitan cumplir con diferentes estacionalidades, frías, luego calientes para que haya la generación del CO2 y formación del ojo, pero que ya viene relacionado directamente con lo que en la elaboración hay que trabajar y con los ingredientes adecuados para cada uno de los quesos. Y una vez que estos quesos hayan cumplido los periodos, los cuidados y haya una liberación aprobada del queso, ojo queseros que van a empezar, elaboro el queso, maduro el queso, pero tiene que cumplir con un tiempo, de acuerdo al perfil que quiero elaborar. Y si esto es un detalle importante, yo siempre lo menciono así, el queso madurado que vaya a llegar al mercado tiene que ser concebido aquí en la elaboración. No porque no pude vender, entonces este queso se queda más tiempo, entonces lo vendo como un queso de mayor maduración, no porque lo haya concebido así, sino que por un error o por una dificultad en el mercado se me quedó más tiempo, pero realmente ya no reúne esas características. Ojo, queseros que van a empezar, no siempre los quesos que se nos han quedado en las cámaras de maduración por estas dificultades de mercado van a ser mejor en el tiempo. No, si quiero un queso
de más larga maduración tiene que ser concebido desde la tina de elaboración, desde la selección de los fermentos, desde el corte, el tamaño de la cuajada, para que sea más pequeño y así se deshidrate más. Y así cuando esté madurado, el queso no guarde sabores amargos, agriados, demasiado retrogusto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque retuvo mucha humedad y eso va a afectar en los procesos de maduración. Así que mucho cuidado, queseros, que están empezando. Y bueno, quienes ya elaboran queso, pues saben que eso sucede, ¿verdad? A ver, dentro del esquema de la quesería, miren esta fotografía. A mí me encanta esta fotografía de la quesería antigua, de la quesería tradicional, de la quesería que ha sido parte de este caminar. Cuando se establecían en Suiza, cuando se establecían, inclusive hasta hoy, cuando se establece una quesería, lo que se hace es aprovechar de esta manera un esquema de una quesería. Miren, acá arriba, en la parte alta, se recibe la leche. Por gravedad, dejo pasar la leche a la siguiente sección, que serían las tinas de elaboración, por gravedad. Y luego, más abajo, estarían, bueno, está el área de elaboración, en donde está todo esto que acabamos de ver, ¿no es cierto? Un poco este es esquema, un área de elaboración, batido de la cuajada, mesa de moldeo, prensa, ¿verdad? Pero más adelante, más abajo, están las salas de salmuera. Más abajo está la sala de salmuera, en donde por gravedad ya le bajamos al queso. Y más abajo, en la subterránea, están las cavas o las áreas de maduración. Aquí existe un sinnúmero de condicionamientos. De esta manera, en la parte más baja, yo puedo tener una cámara de maduración con una estacionalidad en cuanto a la humedad relativa y a la temperatura que va a mantener por más tiempo, y esto va a permitir que la maduración sea diferenciada y que me permita a mí desarrollar el queso con el perfil que yo estoy buscando, de tal manera que marque la diferencia. Ahora, otro elemento técnico. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en esta parte baja es la recepción de la leche y acá arriba es la elaboración? Tendré que utilizar bombas. Cuando mecanizo el transporte de la leche, el glóbulo graso de la leche, recuerden, la leche tiene grasa, proteína, vitaminas, minerales, carbohidratos como la lactosa, y están otros componentes minoritarios también. Pero, por ejemplo, el glóbulo graso puede sufrir lesión y pueden aparecer afectaciones o pueden producir afectaciones en los rendimientos queseros y aparecer sabores anómalos principalmente rancidez en el queso, debido a que durante el transporte, trasvase de la leche hacia las áreas de elaboración, le paso por bombas que no sean precisamente calculadas o que no tengan el caudal o las revoluciones por minuto para cuidar el glóbulo graso en la leche, y por ende provocar estos defectos en los quesos y estas ineficiencias en el proceso productivo. Por esa razón, en la antigua quesería, y obviamente también clientes nuestros, por ejemplo, tienen, y para ahora quienes quieran ser alumnos nuestros, inclusive hay un esquema de estos que la leche dejo pasar por gravedad y la quesería tiene estas secuencias, ¿de acuerdo? Así que un elemento clave para guardar esos sabores de los quesos. Otro elemento clave, aunque hayamos lo que ya dijimos, aunque haya la quesería evolucionado por volúmenes de producción, porque tengo más ventas, porque tengo mayor capacidad de inversión, o simplemente porque el proyecto inicia en grande, ¿sí? Entonces allí ya tengo intercambiadores de placa, bombas automatizadas para pasar la leche, el suero, la cuajada, la misma cuajada para filtrar las salmueras. Todo ello está automatizado. Todo ello tiene que estar apuntando al mismo principio, que es cuidar las condiciones naturales de la leche, que previamente tienen que ser controladas, y evidentemente también lo que no deseamos que suceda durante la elaboración. Entonces, en un esquema general tendríamos el área de pasteurización, recepción, donde hay controles de calidad que aplicar,
¿no? El área de pasteurización, ¿no? El área, una tina quesera, en donde, una polivalente puede ser, en donde esa leche que ha sido ya pasteurizada pasa a ser dosificada con los diferentes insumos. Una leche pasteurizada, dependiendo del tipo de queso, adicionamos cloruro de calcio, bacterias lácticas, dependiendo del tipo de queso que vamos a agregar, y enzimas coagulantes. Y la enzima coagulante, dependiendo también de la condición en la cual yo quiero trabajar, ¿sí? Inclusive de acuerdo al presupuesto que tengan para invertir en enzimas coagulantes, porque existen de varias categorías, existen con ciertas finalidades además. Luego están las tinas queseras, ¿verdad? Un área para la tina quesera y un área de prensado de los quesos que ya vimos antes. Y si es un queso fresco, pues pasa al empaque. Y si es un queso madurado, pasa a la maduración. Ahora, estos esquemas de la quesería la podemos poner en diferentes áreas de acuerdo al flujo que yo quiero tener en la quesería, siempre buscando queseros, siempre buscando que sea, que me permita un adecuado manejo de los materiales, que en todo momento que me permita manejar con eficiencia, ser eficiente, es decir, aprovechar los recursos que yo tengo de mejor manera, ¿no? Eficiente. Y que además en todo momento me permita mantener la inocuidad. ¿No? A veces pensamos que porque somos pequeños, porque estamos empezando, o porque quiero decir, quiero ponerme ese membrete de que soy artesanal, entonces puedo utilizar un tacho de plástico, puedo utilizar un batidor de madera, puedo utilizar un área abierta junto al establo de las vacas. No, cuando hablamos de inocuidad, quiere decir que no existe, no presentará, no estarán presentes uno de los tres o los dos, tres grandes grupos de peligros que pueden afectar a la salud del consumidor y evidentemente también a la salud financiera del negocio. Estoy arrancando, pero no vendo. ¿Por qué no vendo? Porque alguien le dio una intoxicación, una infección. Del queso que lo elaboré, pues ya nadie lo quiere comprar porque le dio un dolor de estómago. ¿Por qué le dio un dolor de estómago? Porque hubo falta de inocuidad por la presencia de algún peligro en el alimento. ¿Cuáles son estos peligros? Químicos, físicos o biológicos. De los biológicos principalmente microorganismos, bacterias, mohos, levaduras, que pueden causar una afectación a la salud del consumidor o una descomposición al producto, por lo tanto también una poca estabilidad del producto. Ya ese flujo de proceso me permite ir hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque así, si aquí estoy empacando los quesos y acá estoy recibiendo la leche, pues no van a tener cruce. Y al no existir cruce, voy a controlar la posibilidad de que haya una contaminación de esos productos, tanto materias primas como productos terminados. Puede ser de la misma manera, en ese enfoque hacia adelante, un modelo L, ¿no? En ningún momento yo estoy en la misma área, recibiendo la leche, controlando la leche, y en la misma área, procesando y empacando los quesos. No, estoy en un flujo hacia adelante, cuidando estos aspectos. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante. Hacia adelante, pero a desnivel. Lo que ya dijimos. Hacia adelante, pero a desnivel. En ningún momento tengo cruce con los productos terminados. ¿Sí? Así que considero siempre estos aspectos que son el flujo del personal, pero también el flujo de la materia prima y el producto. Y aquí vamos a ver un esquema básico, pero también muy evidente, lógico, cuidando los aspectos de inocuidad, cuidando los aspectos de eficiencia del proceso. Por ejemplo, vamos a ver el flujo del personal. Llega el personal, ingresa al vestuario, afuera está en los servicios higiénicos, no al interno de la planta, fuera los servicios higiénicos, fuera los vestuarios, fuera el comedor, ¿sí? Donde tienen su área de recreación, inclusive para salir a tomarse un café o hacer los momentos de descanso, las pausas, los tiempos de pausa, ¿sí? Entonces luego pasan por una aduana sanitaria. ¿Qué es la aduana sanitaria? Bueno, para todos, ¿qué es una aduana? La aduana en cada uno de nuestros países es un establecimiento o un ente regulador que si va a ingresar algún material, algún alimento, alguna mercancía a un país, este tiene que pedir ciertos requisitos. Una vez que lo cumple, puede pasar y puede hacerse uso de consumo, comercio al interno de Ecuador o de los países en los cuales nosotros estamos ahora mismo. ¿Sí? La aduana sanitaria tiene el objetivo de que
No es que soy artesanal, no es que yo estoy empezando, entonces yo puedo ingresar con las botas de la ganadería y con la ropa de ordeño, puedo ingresar a batir la tina en la cual estoy haciendo el queso. No, no puede pasar eso. Esa aduana sanitaria, si aquella persona, y ojo, esto no va a una planta de 100.000 metros cuadrados en donde se produzcan 5 millones de litros de leche día, no, aplica así como trabajo con 1.000 o 500 o 100 litros día, necesito un área específica que me permita tener esa diferenciación, esa área le controle, por favor, controle que cumpla con eh, la ropa de trabajo. No ingresen con anillos, no ingresen con cadenas, ingresen con cubrecabellos, ingresen con una mascarilla. En esa aduana sanitaria se pueda lavar las manos y ese lavado de manos exista mínimamente jabón, exista un charco de agua y esa agua no el agua del color de la sequía en donde están pasando la ganadería, no, que sea un agua que permanentemente sea cuidada y que tenga una solución desinfectante, entre ellas puede ser cloro a una concentración de 200 partes por millón, en donde el calzado se desinfecte para que al ingresar al área de trabajo, y no es que hayan varias ventanas por donde se pueda salir el trabajador, o el operario, o el quesero, sí, existe, miren, aquí está la recepción de la leche, y aquí no ingresa el personal, ingresa por acá, ¿ya? Y aquí está la bodega de insumos, está la sala de maduración, está la sala de lavado y horreo del queso que ya ha sido madurado, está una oficina administrativa, está una cafetería, una cheese shop o un lugar donde se pueda vender y en ningún momento hay cruces. Esto es cerrado. Donde ven esto, aquí hay puertas, hay accesos, hay ingresos, pero que no da precisamente al área de elaboración. En donde sí hay ya una liberación de productos acá. Después del área de empaque, los quesos se van a los cuartos de conservación, a los cuartos fríos, y aquí sí, viene el camión, carga el producto terminado y se los lleva al mercado. ¿De acuerdo? Vamos al flujo del producto. El flujo del producto. Aquí se recibe la leche en un área específica, tanque de recepción, y acá hay un laboratorio o un área de control de calidad de la leche. ¿Cómo sé con qué, cómo garantizo yo de que esa leche que voy a elaborar, quesos, ese día reúna las características específicas? Es más, muchos proyectos queseros arrancan y, por ejemplo, entra leche y sale un queso. Pero ¿qué pasa con los sólidos? Cuando hablamos de que los suizos dicen que el éxito o el negocio de la leche está en los sólidos, ¿yo cómo conozco que esa leche está ingresando con alto contenido de sólidos? Digamos que entra, ahora que decía nuestro amigo de Colombia, decía que tiene una ganadería Ayrshire. Esta raza ganadera da alto contenido de sólidos. En proteína, entre un 3.3 hasta un 3.5, con buena alimentación y poco caminar, es decir, poco desgaste de la vaca, que cuando camina mucho la vaca usa mucha energía y al utilizar mucha energía produce menos leche, ¿sí? Cuando el manejo de la ganadería es más adecuado, voy a tener alta cantidad de sólidos, proteína, grasa. Pero ¿qué pasa si quiero hacer en esta quesería? Está dedicada para abastecer a todas las pizzerías de Cali. Hay mucho turismo, a la gente que hace turismo le gusta comer mucha pizza, mucha lasaña, mucha comida rápida. Entonces quiero elaborar un pizza cheese para proveer a todas las tiendas, a todas las pizzerías de Cali en donde hay mucho turismo. Ahora, ¿qué pasa? Sucede que en esas tiendas, en esas pizzerías, perdón, hay reclamos, porque la pizza suelta mucha grasa y no se estira bien y además, no da buen sabor. ¿Qué tiene que hacer en esta planta? Conozco que viene de una leche con alto contenido de grasa y proteína. Tengo que aplicar el cálculo. ¿Cómo aplico el cálculo? Basado en el control de calidad que le aplico a la leche. ¿Con qué aplico ese control de calidad? Con un analizador de la parte sólida de la leche, con un analizador de la composicional de la leche, principalmente grasa, lactosa, proteína. Entonces, aplico el factor. El factor para elaborar un pizza cheese puede ir del 0,95 al 0,97. ¿Qué quiere decir esto?
que tengo que dividir el contenido de grasa para el contenido de proteína para que me quede. Digamos que, no sé, calculadora, chicos, ahorita que están ahí con el teléfono, dividan por favor, haciendo, digamos que entra una leche con el 3.3 de proteína y el 4.5 de materia grasa. ¿Quién me ayuda dividiendo, por favor? 4.5 para 3.3. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuánto me dio? Me pueden escribir aquí en el chat. Perfecto, aquí alguien escribió 1.36. 1.36. Hacer queso para pizza con 1.36 es correr el riesgo, uno, de que esa grasa le madure muy rápidamente al queso, es decir, proteólisis, y que luego esa grasa en exceso también presente defectos al momento del horneo de la pizza en la cual ese lleva el queso que usted le entregó. ¿Cómo hago esa corrección? Vengo aquí al laboratorio, invierto en un analizador de leche, analizo esa leche, sé con cuánto está entrando, entonces luego para trabajar en la tina quesera tengo que llegar al factor del 0.95. ¿Cuánto será entonces eso? Decíamos que tenemos leche con el 4.5 con el 4.5% de materia grasa y el 3.3% de materia de proteína. Por favor, así, rápidamente, a ojo de buen quesero, digamos. Dividan ahora, por favor, 3.2 para 3.3, diciendo que sería 3.2 de materia grasa para 3.3% de materia de proteína. 0.96. Gracias. Muy bien, Edison. Muchas gracias, César. Ya, 0.96. Dijimos que para hacer un pizza cheese necesitamos tener un factor del 0.95 al 0.97. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir con este análisis de laboratorio? Que de esa leche que llegó con 4.5% de materia grasa, tengo que descremar, tengo que estandarizar la leche a un 3.2% de materia grasa para elaborar el pizza cheese. Entonces, ya no tengo solamente entra leche, sale queso. Tengo, digamos que entran 2.000 litros de leche con 4.5 para bajarle al 3.2, diariamente aproximadamente voy a tener unos 25 a 30 litros de leche, litros de crema de leche. 25 litros de crema de leche, 30 litros de crema de leche. Entonces ya también tengo crema. Le golpeo la puerta a la heladería, a la panadería y le digo, mire, tengo crema de leche. Hagan la cuenta en sus países. ¿Cuánto cuesta un litro de crema de leche cruda, fresquita, de Ayrshire, ¿no? Fresquita, deliciosa, para que hagan los heladeros, hagan los helados, para que en las panaderías utilicen. Y si no, aplico un proceso, abro una línea de producción para pasteurizar la crema y vendo crema pasteurizada. Y si no, aplico una línea mucho más especializada para hacer crema de leche estandarizada. ¿Ya? No quiero meterme con la crema, entonces, de este cálculo realizado en el laboratorio, a través del uso de un analizador de leche, realizo mantequilla. En promedio, voy a poner como un rango más bien. Por cada litro de crema de leche, puedo obtener entre unos 360, 380 a 420 gramos de mantequilla. Saquen las cuentas ustedes que ahorita ya los tengo conectado ahí con la calculadora en mano. De esos 30 litros, de crema, ¿cuántos kilogramos de mantequilla me saldría? Que es un ingreso adicional de la venta del queso. Entonces tengo un queso apto para las pizzas, tengo crema o mantequilla, y la mantequilla puede ser en diferentes sabores, sin sal, con sal, a media sal, con fermento, con especias, es más, puedo hacer un sinnúmero de productos. Entonces, cuando vemos rendimientos queseros que quieren empezar o iniciar, cuando vemos rendimientos, no hago el rendimiento porque dice, es que si le descremo sale menos queso. Es que si descremo, estandarizo la producción. Si descremo, mi cliente siempre va a recibir el mismo producto. Si estandarizo, tengo más productos.
tengo más productos para vender, tengo un catálogo de productos para atender no solamente a un cliente, sino a varios, a varios clientes o con varios productos al cliente que va a estar más satisfecho porque estoy controlando la producción. Y allí sí se justifica el incorporar un laboratorio con equipos de analítica y el respetar un esquema y el flujo del producto que va a cumplir dentro de la quesería. Esto por solamente hacer una demostración o un ejemplo de lo que, para qué sirve y a dónde vamos con establecer un esquema y el por qué la importancia de tener un área de análisis con los equipos correspondientes, porque además, más adelante me permitirá realizar el mismo control. Y esto absolutamente para todos los productos. Aquí pongo un regalito más. Cuando vamos a hacer quesos de pasta dura, tengo que sacar más crema. Para que se forme la grana y desarrolle flavor y sabor, tengo que sacar más crema, ¿sí? Así que, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos al equipamiento en una quesería. Pónganme aquí, por favor, en el chat, ¿qué les pareció el esquema de la quesería? Esto por decirlo rápido, ¿no? Yo sé que quiero aprovechar de su tiempo. Pónganme aquí en el chat, por favor. ¿Qué les parece? Y ojo que no he mencionado si en el laboratorio, además, puedo hacer la analítica, es decir, el balance, puedo hacer el balance de la cantidad de grasa y proteína con la cual está quedando el suero, para saber mi eficiencia de la producción. Esto se me estaba pasando a mencionarles, chicos, por favor, queseros y queseros y queseras. Miren, tengo leche, tengo grasa, proteína, vitaminas, minerales. De la proteína, cuando aplico un proceso quesero, de la proteína, el 75% de las proteínas son caseínas y el 25% son grupo de las cero proteínas. Por un proceso de quesería, no me permite precipitar las caseínas por su comportamiento químico y biológico, ¿no? Y las cero proteínas tienen una naturaleza, un comportamiento distinto, ¿sí? Por lo tanto, cuando elaboro queso, en el suero tienen que estar 25% de proteína, cero proteína. 25%. Y eso puedo pasar también por un analizador en el laboratorio y comprobar de que sí estoy utilizando correctamente la cantidad de cloruro de calcio, estoy pasteurizando adecuadamente, estoy poniendo la cantidad, dosis y el tipo de coagulante adecuado para poder ser eficiente y volver eficiente a mi proceso, ¿sí? Entonces, yo a través de la analítica en el laboratorio y a través del control de proceso. ¿Y ese 25% en qué se va a transformar? Pues en bebida refrescante, nutritiva para las vaquillonas o para ganado porcino o para otros productos. Yo suelo decir que se puede sacar más productos de suero de quesería que de la misma leche, ¿ya? Entonces, o lo que vemos allí, el concentrado de proteína de suero, el whey protein, que están en todos los almacenes o en todos los gimnasios, ¿no? Es esa proteína de alto valor nutricional que cuando estamos en un proceso de dieta y demás, es proteína, energía. Eso está allí. O en la quesería establezco otra línea de producción para hacer un proceso tecnológico para la recuperación de ese 25% de las proteínas, de las cero proteínas y obtener un queso de proteína de suero o ricota, como se dice en varios países, que es una proteína de distinto comportamiento, de distinto valor nutricional, una vida útil mucho más corta por la condición de las cero proteínas. Las cero proteínas son altamente higroscópicas, guardan mucha humedad, por lo tanto, esa alta humedad presenta un sabor distinto y una vida útil mucho más corta. Sí, por eso es que yo suelo decir que en estos productos, este producto, el queso de proteína de suero, hay que vender para producir, no producir para vender. Que eso en términos de negocios, quienes van a emprender, ¿no es cierto? Como emprendedores inclusive, saben que no puedo tener mucho tiempo en inventario porque acorta mi vida útil y cuando llega al cliente, él no lo puede guardar porque se daña rápidamente, ¿no? En términos generales. Esto con el esquema, esto con la analítica, esto con los equipamientos, esto con el comportamiento de la leche. Entonces allí se justifica de que cuando yo hago una inversión de equipamiento, de analítica en un esquema de quesería o en la quesería, ahí tenemos que empezar a analizar en el papel y decir, perfecto, este proyecto es o no factible, ¿a través de qué? ¿En qué tiempo? Los indicadores financieros, ¿en qué tiempo yo voy a recuperar mi inversión basado en el forecast de venta? ¿Qué es el forecast de venta? La proyección
de ventas que yo voy a tener. O puede ser de que haya una alianza, que voy a maquilar para una marca o que voy a lanzar, ya tengo el cliente asegurado porque me va a comprar una cadena de restaurantes, entonces yo los voy a entregar a ellos durante 2 años para los 16 restaurantes que están en todo Cali o en todo Quito o en toda República Dominicana, en el DF, etcétera. Entonces voy viendo la manera, allí sí voy estableciendo mi proyecto quesero, ¿de acuerdo? Vamos a ver justamente a los equipamientos. Nadie puso comentarios. Acá me dice, bueno, las consultas respondemos después. Bien. Equipamiento para la quesería. Aquí solamente fotografías. Solamente fotografías. ¿Por qué? Porque en estos equipos pues no podemos tardar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué tienen de relación estos equipos? Que todos son de acero inoxidable, no tachos de... Si queremos empezar bien, hagámoslo bien. No digo que se vayan a comprar un tanquero de 16,000 litros de leche cuando van a procesar 600 litros de leche o 2,000 litros de leche. No, tenemos que afianzarnos. Dijimos que necesitamos cuidar siempre la inocuidad. Para cuidar para salvaguardar y garantizar la inocuidad, necesitamos un material que sea de fácil limpieza y apto para contacto de alimentos. Cuando llenamos la leche, transportamos la leche, almacenamos la leche, trabajamos la leche en un plástico, en un tarro de plástico, en donde para lavarle hemos utilizado algún material rugoso y eso generó cierta lesión en la pared de ese tacho de plástico, allí se van a acumular muchísimas bacterias. Y aunque la vaca esté sana y aunque el ordeñador haya aplicado los 5 principios del ordeño y la leche llegó con excelentes condiciones higiénicas, en ese tacho de plástico se contaminó y se echó a perder en adelante la producción. Entonces necesitamos garantizar eh, los sistemas o los medios en los cuales se transporta la leche, se recibe la leche, se almacena la leche, los medios en los cuales hacemos trasvases de leche, que sean todos grado alimentario, que sea acero inoxidable, grado alimentario. Y aquí un consejo, queridos queseros y queseras que van a empezar, quesero desde cero, por favor, no se dejen timar, no se dejen engañar, no se dejen convencer de que es un acero inoxidable y yo le tengo un mejor precio, ¿no? Hay varias pruebas que se puede hacer del acero inoxidable. Aparentemente son aceros inoxidables, pero en realidad son aleaciones de aceros baratos con una parte, un porcentaje de acero inoxidable, pero y eso se van a dar cuenta ustedes cuando con el paso del tiempo eso se empieza a oxidar, ¿sí? O empiezan a tener problemas, o inclusive en las sueldas, aquí en las sueldas de las mesas, de los tanques, de las tinas, aparecen puntitos negros. No hicieron con suelda TIC o una suelda alimentaria, sanitaria. Hicieron con cualquier suelda. Les dio igual soldar una ventana, una protección de un cerramiento de una casa que soldar la tina que ustedes pidieron para hacer quesos. Allí hay mucho problema. Por favor, en esa parte, recomendado queseros, fijarse bien, darse el tiempo, hagan consultas. El que le va a proveer, miren, esta es una recomendación. Yo tuve muchos, no, ya les dije, echamos a perder muchas paradas, nos dimos contra el piso con muchos equipos y allí dijimos, perfecto. Miren, una recomendación que les doy cuando vayan a comprar equipos. Su proveedor tiene que tener un buen servicio postventa. Su proveedor, si es posible, yo sé que estamos en Latinoamérica, aquí es muy difícil eso. Y ahora entenderán por qué les digo esto. Tienen que pedirles, por favor, que a su proveedor de que les lleven a ver una referencia de esos equipos en el lugar en donde estén trabajándose esos equipos y que puedan hablar con quienes están manejando esos equipos, que puedan hablar con quienes están manejando esos equipos, ¿sí? Y que les den recomendaciones. Y lo mejor puede decir, no, es que lo mejor que pudimos hacer es comprarle a este proveedor. Él, cuando se dañe el equipo, le viene a ver, nos deja otro mientras se arregla, lo podemos conseguir hasta para reclamarlo o para felicitarlo, pero si es un proveedor que les vendió y se desapareció, por ahí no es, ¿de acuerdo? Ustedes van a tener muchos problemas allí con los equipos.
Igualmente, si van a reservar los tanques reservorios, todo material, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que reunir estas características. Pasteurizadores de placas o pasteurizadores de tinas. Miren los pasteurizadores, se puede pasteurizar en la misma tina, pero aquí queseros, o sea, a veces tenemos muchas dificultades con los equipos. Yo he visto mucho eso, Yo he visto mucho. Dicen, no, es que yo quiero empezar de a poco, pequeño, o no, yo quiero empezar esto de el éxito deja huellas, pero hay que ver qué modelo significa. Dicen, yo quiero empezar, yo quiero ser como la marca tal, ¿ya? Entonces me compré estos equipos. Y yo, sí, pero usted compró los equipos como hace 30 años compró esa marca. Cuando se compran tinas con vapor, por ejemplo, y las tinas son de doble camisa, o doble chaqueta, por donde circula el vapor para el calentamiento y agua para el enfriamiento. Esto tiene que tener un buen aislante, aparte de ser lo que ya dijimos, acero inoxidable, tiene que tener un buen aislante. Hagamos de cuenta que ustedes le pusieron, no sé, en la parada, en la generación de vapor de ese día, en esas 4 horas más bien, para que el caldero se encienda, le pusieron $100. Muy bien. Esos $100 se convirtieron en vapor. Ese vapor va a estar circulando por la doble camisa. Pero a los que les ha pasado, me lo digan. Y quienes van a empezar, le contamos. Ustedes no pueden acercarse a la tina 50 centímetros porque hay tanto calor emanando de esa tina que, trasladado al ejemplo de sus $100, al menos $40 se está perdiendo en el ambiente. Al menos $40 se está perdiendo en el ambiente. Entonces, allí sí digo, a ver, abaraté los costos en la compra de este equipo, pero lo estoy perdiendo cada día, en cada parada, en la pérdida de vapor, en el desperdicio de energía, en el desperdicio de dinero. Así que, por favor, cuando vayamos a invertir en materiales, invirtamos, porque los materiales, por último, si van a invertir en el cuajo, que tampoco lo recomiendo, sino hagan pruebas, bueno, van a empezar con un cuajo de un precio bajo. No estoy en contra de los cuajos, ¿no? Pero hay cuajos y cuajos. Van a invertir en un cuajo y ya se van a dar cuenta que el rendimiento y el sabor, si hicieron queso fresco, a los 5 días su cliente les va a estar golpeando la puerta o el local diciendo, le devuelvo el quesito, muchas gracias, devuélvame mi dinero, no lo voy a volver a comprar porque este queso guarda sabor amargo y mire cuánto suero chorrea. Y le devuelvo. Y usted en 5, 7 o 10 días ya va a saber que parte de esos defectos tiene que ver con el cuajo y va a llamar a otro proveedor. Pero si se compró un equipo, ese equipo no lo va a poder hacer eso, o en lo mejor de los casos sí, pero es un equipo que inclusive dentro del esquema del cálculo de costo de producción, ustedes saben que esos equipos tienen que amortizarse y mientras más sea la inversión, yo voy a poder recuperar ese equipo más rápidamente porque voy a estar generando estos ahorros en el proceso, voy a ser mucho más eficiente en el proceso y además el sabor de mi producto, la calidad de mi producto va a ser mejor. Hay tinas queseras que le abren el vapor y esto calienta muy rápido, hay calor para afuera y calor para adentro. Muy bien, calentó, pero quemó, terminó por desnaturalizar y quemar parte de los componentes y eso afecta muchísimo en los rendimientos de queso y por más buen calcio, buen cuajo que ponga y buen asesoramiento técnico tenga, la verdad es que si el equipo tiene estas limitaciones, no esperemos tener resultados. Y aquí cito esta máxima que nos decía Einstein, no esperemos obtener resultados distintos si siempre hacemos las mismas cosas o hacemos las cosas de siempre. No, por lo tanto, el equipamiento tiene que ser del material adecuado. Pasteurizadores de placa a la dimensión, a la escala que vayamos a trabajar todos. Sí, existen unos mini dairies, existen pasteurizadores de placas de 5,000, 10,000, y ni les digo, los equipos que tenemos en Latinoamérica también en las compañías más grandes, ¿sí? Como también estos pequeños mini dairy de 100, 200, 400, hasta 500 litros, y que además de ellos son eléctricos, ¿sí? Entonces, todo ello lo vamos mirando de tal manera que podamos, que en este caso lo podamos optimizar, ¿de acuerdo? O las tinas queseras, igualmente, de diferentes, esta es una tina quesera, miren el diseño de esta tina quesera. Esta tina quesera es eléctrica. Esta tina quesera es, no, perdón, sí, es eléctrica y encima de ello tienen
tienen aislante. El aislante aquí contiene aceite, esto le conserva la temperatura y esto hace que la pasteurización, perdón, que hace que el tratamiento de la cuajada durante el batido sea mucho más eficiente, mucho más adecuado y se guarde mucho la temperatura. Por ejemplo, esta es otra, durante nuestra visita a Valtaleggio, en el Valle del Queso Taleggio, un queso fantástico, típico italiano, en la frontera ya casi con Suiza, en Italia, ahí en las montañas. eh, Allí, por ejemplo, se trabaja la cuajada y luego esta tina permite el volteo. Miren hasta aquí, hasta donde tiene la fuente de calor, y luego se le vira, se le desuera y allí se le saca la cuajada de la cuajada del queso Baltaleggio, que es un queso de denominación de origen protegido, y a los moldes, ¿no? Entonces, distintos modelos o aquí hay un video, por ejemplo, esto es una Kijomati, esto es de una marca brasileña, un video durante una de mis visitas en queserías en Porto Alegre, ¿sí? Miren, esto es una pequeña quesería o una quesería con un modelo para una parada de 1000 litros y que puede ser en distintas paradas. En la misma quesería puede ser varias paradas. Acá atrás está el mini pasteurizador, miren, el tanque balance, el intercambiador, las placas acá atrás están las placas y realmente un equipo súper práctico, ¿sí? Súper a escala. Acá están ya las tinas queseras mucho más grandes. Aquí hay una drenoprensa en donde la cuajada se trabaja aquí en la misma tina, se drena el suero y luego se preprensa aquí la cuajada, ¿sí? De tal manera que ya luego se cortan las secciones por los quesos para que esas secciones únicamente vayan a los moldeos si son de 3 kilogramos, 5 kilogramos, 10 kilogramos, 20 kilogramos, con el objetivo, en este caso, además de otros aspectos, por ejemplo, para cuidar de que la cuajada, ya que ha sido preprensada, no tenga contacto con el oxígeno, no guarde micronúcleos que luego puede afectar en la fermentación, desarrollo de sabor o formación de ojos en masas en quesos que necesitamos que sean de masas cerradas. Por ejemplo, los objetivos. En los moldes que sean adecuados, no los moldes de que me compro un tubo PVC, le hago huequitos y perforaciones y allí moldeo el queso. No, tienen que ser los moldes robustecidos, grado alimentario y que además me permitan la correcta desinfección, limpieza y esterilización. Por ejemplo, los moldes que soporten en agua a 85 grados centígrados por 20-30 minutos. Esa es la mejor prueba. Con ello yo sé que estoy haciendo esterilización de los materiales después del proceso de limpieza, desinfección y hago esterilización, en este caso por sumersión en agua a esa temperatura. Recomendado. Sí, que los moldes, dependiendo, mientras menos pueda utilizar en una quesería, más agilidad, habilidad y eficiencias y evidentemente también más cuidado voy a poder aplicar en la quesería. Aquí estamos, por ejemplo, en nuestros programas, nosotros en nuestros cursos que dictamos en nuestros cursos de Colonia Láctica. Miren lo que tenemos aquí. Síganme aquí, por favor. En Colonia Láctica, ¿qué hacemos? Coagulamos la leche en estas tinas especializadas que conservan calor y que además son grado alimentario. Aquí trabajamos la cuajada, mesa de acero inoxidable, malla, no cualquier malla, es una malla especializada, ¿no? Una malla especializada que va entre el molde, y miren el molde, es un molde de autoprensado, es un molde que tiene una dimensión de una boca más ancha para que una vez que esté lista la cuajada, esto lo hacemos con los alumnos de Colonia Láctica en nuestros cursos prácticos, aquí no hay prensas, no hay telas, no hay tapitas de madera, no hay mallitas que nos venden en las ferreterías, no hay telas que huelen, ¿no? A fermentado. No, aquí una vez que está lista la cuajada, si es un queso madurado, moldeamos bajo suero. Si es un queso fresco, un cremoso, pasamos la cuajada con estas batidoras, igual paletas batidoras, grado alimentario, lo pasamos a los moldes y vamos llenando, vamos haciendo volteos, los vamos poniendo uno sobre otro y allí se van prensando. Aprovechamos de la temperatura caliente de la cuajada que sale, hacemos volteos rápido, permitimos que haya el drenado del suero a través del no contacto directo del molde con la mesa de acero inoxidable, sino que esta malla especializada con un labrado especial que permite que se drene el suero rápidamente y así vamos controlando los rendimientos y aprovechando que la masa está caliente para que se prense mejor, autoprense mejor y además aprovechando de la temperatura de la cuajada pueda esta
generar mayor acidez y llegar al pH de que en cada queso estamos buscando. Más adelante les explico un poco de esto, pero que en cada queso estamos buscando. Esto lo hacemos en colonia láctica y esto parte de un tanque de pasteurización eléctrica que está acá atrás. Bajamos la leche, aquí trabajamos toda la leche cuajada, corte, batido y demás, y hacemos todo lo que antes he mencionado. ¿Cuántos materiales hemos necesitado? 4 materiales, 5 materiales. No todos los materiales que a veces nos enseñan, nos recomiendan, nos sugieren o nos asesoran tener. No, en realidad necesitamos pocos materiales para este aspecto, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuáles son también los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de tener materiales de acero inoxidable? ¿Cuáles son los beneficios, además de tener materiales que nos permitan a nosotros hacer una fácil y eficiente limpieza, desinfección? Aquí nosotros en Colonia Láctica mantenemos una relación, una alianza con la Casa de la Luz, Machachi, en donde está la quesería, en donde realizamos todas las prácticas. Y también en equipamientos tenemos una alianza con una compañía ecuatoriana que se llama Inventagri. Entonces, con los alumnos, nosotros realizamos todas las pruebas de control de calidad de la leche y además de ello, verificamos la higiene, hacemos prácticas de superficies a través de pruebas rápidas para determinar la higiene. ¿Qué me está diciendo esto? De que en un acero, en un material de acero inoxidable o de plástico, grado alimentario, aplico los protocolos de limpieza y desinfección y después de ello yo compruebo a través de pruebas de hisopado, compruebo y a través de colorimetría a ver si existe una reacción en favor de alta suciedad o en favor de desinfección completa. Con ello sé que la siguiente parada puede estar en contacto directo con esos moldes, con esa mesa, con esa tina, y así reducir el riesgo de contaminación de esa cuajada, de ese queso, y así lograr estabilidad y conservación del queso. ¿Se entiende a dónde vamos? Sí, con los materiales adecuados en la quesería. En las salmueras, esto solamente cito así, los tanques de salmuera. La salmuera para los quesos tienen que tener larga vida útil, ¿sí? Para ello existen protocolos de elaboración de la salmuera, no es mezclar agua y sal, es aplicar un proceso técnico de pasteurización de la salmuera, medir la concentración de la salmuera de que siempre se encuentren en una concentración de 20 a 22 grados Baumé, que es la medida de la densidad de la salmuera, de que siempre se mantengan a una temperatura controlada para que haya una mejor conservación de la sal, pero dependiendo de ello, además, el tiempo de sumersión o estancia del queso en la salmuera, ¿no? A temperaturas más bajas, más tiempo que tendrá que quedarse el queso en la salmuera, pero a su vez esa salmuera me va a permitir conservarla por más tiempo. Así también, dependiendo del tipo de queso, necesitará el pH el queso. Un queso mozzarella, ¿qué pH tiene? Va a estar entre un 5.1, 5.2 de pH. Un queso Gouda, ¿qué pH tiene? Necesitamos que descienda a un pH de 5.6 para ingresar a la salmuera. Por lo tanto, cada salmuera necesita tener el pH del queso que va a ingresar, porque si no también ese alto pH o pH no ajustado de la salmuera puede provocar que los quesos sufran lesiones por presión osmótica. Se parten los quesos en la salmuera y allí sí no tenemos que culparle al prensado, al batidor, a la vaca o a la persona quien hizo el control de calidad de la leche que ingresa a la planta, sino el defecto puede darse aquí. Y si no es por ese lado, si la concentración es muy baja, es decir, 15 Baumé, 17 grados Baumé, esa salmuera está ya verde, quiere salir caminando sola, ahí hay mucha levadura, mucho microorganismo, entonces va a contaminar por un efecto, va a haber una contaminación biológica del queso. Y luego el queso fresco, por ejemplo, y una vez empacado, a los pocos días, ese queso empacado parece un globo, mucha levadura, genera fermentación alcohólica y por ende también generación de CO2 y esas bolsas se abomban. Entonces, todo este aspecto tiene que ver con los controles y cuidados que nosotros aplicamos al interno de una quesería. Ojo, queseros que están iniciando en las salmueras, controles, temperaturas del ambiente, temperatura de salmuera, pH, carga bacteriana también de la salmuera, ¿sí? A controlar. Ya los mecanismos que utilicemos para los tanques de salmuera pueden ser desde los tachos pequeños de 100 litros hasta las piscinas grandes de 10.000 litros de salmuera. Siempre cuidamos esos aspectos, tanto en la pequeña como en la grande. De hecho, en las grandes existen filtros, placas
para que las almueras siempre estén en constante movimiento y esos filtros retengan esas partículas de sólidos que se quedan después de que el queso ha, digamos en este caso, después de que el queso ha salido de la salmuera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En la maduración puedo hacerlo de diferentes aspectos. Puedo madurar los quesos sobre madera, dar volteos permanentemente, o puedo madurar también en gavetas especializadas y encima de ello también en empaques especializados. Esto me permite a mí llevar un control dependiendo del tipo de queso que quiera. Por ejemplo, quiero quesos en barras para rebanar, estos quesos que se hacen, el mismo mozzarella o los quesos estilo cheddar, perdón, estilo cheddar, no, retiro lo dicho, no, cheddar, el estilo holandeses que son para rebanar, sí, para fetear, para laminar, los dambo, ¿no? Entonces, no queremos que en estos quesos haya desarrollo de corteza, pero tienen que pasar por un proceso de maduración. Entonces, yo puedo utilizar láminas o plásticos, film, bolsas especializadas para maduración, porque me permite tener cierto grado de permeabilidad, es decir, acceso, paso, ingreso de oxígeno, para que al interno del queso se den los fenómenos, los cambios justamente de maduración. ¿De acuerdo? Hasta aquí esta parte de equipamiento. Miren, las instalaciones, los equipamientos me permite también a mí realizar estos controles. Y ahora vamos a las técnicas de elaboración. Dentro de las técnicas de elaboración, primero defino qué queso quiero elaborar. Dependiendo del queso que quiero elaborar, pues ¿en qué parte del mundo me encuentro? ¿Sí? Si estoy en Latinoamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, estoy en Europa, estoy en España, en Reino Unido, ¿verdad? Dependiendo en dónde esté. Y yo voy a encontrar diferentes caminos, ¿no? Y allí tengo que saber cuál. ¿Qué queso quiero hacer? Me lo dice el mercado, me dejó una metodología y una técnica mi abuelito, veo que este producto lo demandan mucho, o viene una empresa y me dice que por favor le abastezca con determinado producto, o firmo un gran contrato con una cadena de comida rápida. Cual fuere el caso, tengo que identificar el camino. ¿Qué medio voy a utilizar? ¿Quién me va a echar un empujón? ¿Quién me va a ayudar? Tengo las suficientes herramientas para parar esta maquinaria, ¿verdad? Sé cómo controlar. ¿Qué camino tomo? Así que en el mundo, solamente Estados Unidos, miren, solamente Estados Unidos produce anualmente 4.300 millones de toneladas de quesos al año. Es el país que más importa y el que más exporta. Son de más de 2.000 variedades de queso en el mundo. Solamente Italia tiene 400 variedades. España tiene 200 variedades. Francia tiene 400 variedades. Francia dice que ni comiéndose un queso distinto cada día terminarían por probar todas las variedades de quesos que tienen. Inglaterra o Reino Unido tienen 300 variedades. ¿Se acuerdan cuando los nazis estaban por atacar? Ya atacaron, ya invadieron Francia y estaban ya por irse a la isla, estaban por irse ahí a Reino Unido, Inglaterra, y el primer ministro de ese entonces, Winston Churchill, ¿qué dijo? No, él alientaba la valentía, a no dejarse, a no rendirse. Y está una máxima allí que dijo, un país que tiene 300 variedades de queso no puede morir de hambre y no puede rendirse. Miren, en qué momento inclusive citaba al queso para evocar valentía en su pueblo. 300 variedades de quesos. Ahora, necesitamos más inspiraciones para los queseros. Pues miren, para las personas que estamos de Ecuador, yo sé que estamos de varios países ahora mismo, pero miren, para los ecuatorianos, estamos primeritos. ¿Pero en qué? En la métrica de ser uno de los países que menos queso consume en el mundo. Si vamos al otro lado, miren Grecia, consumen 37.5 kilogramos de queso, 37.4 kilogramos de queso por persona al año, de los cuales 22 kilogramos son de sus quesos autóctonos, es decir, de su queso feta, queso de leche de cabra, madurado. El queso feta pasa por un proceso fantástico de maduración en 2 periodos. Eso le hace muy especial, pero también es muy salado. Entonces, yo todavía no he ido a Grecia, pero dicen que le dan feta en el desayuno, feta en el almuerzo, feta en la cena, y en todo momento le están dando queso feta.
Por eso los indicadores también, y de su queso autóctono. La mayoría de los quesos europeos, perdón, de los países europeos tienen un alto consumo per cápita. Entonces, este también es otro indicador para saber qué ruta tomar, qué camino tomar. Nosotros, Colombia, Ecuador y Perú, tenemos una campaña en donde cooperativas muy fuertes y muy grandes francesas nos han enviado, permanentemente nos están enviando campañas de publicidad a través de las redes sociales, principalmente a través de Meta, ¿no? Facebook, ¿no? Y solamente para dar a conocer los quesos europeos. Y luego ya con la familiaridad que van tomando los consumidores y esa excepcionalidad en cuanto a calidad que buscan imprimir a través de esa campaña, están diciendo, nosotros franceses les queremos salvar ante a estos pocos índices de consumo per cápita que están teniendo en estos países, ¿sí? Y por eso que cada vez crece más las importaciones de quesos en nuestros países. ¿Por qué? Por estos desafíos. Entonces, si queremos ir por ese lado, por favor, utilizar también estos indicadores queseros que están iniciando y quienes evidentemente ya están, pues aquí les muestro una lámina de Ecuador, ¿sí? Estos son los quesos que más se elaboran en el Ecuador, los de color blanco son los quesos frescos y los de color amarillo son los quesos madurados que han sido traídos por tecnologías introducidas principalmente por migrantes europeos, principalmente suizos, ¿sí? Entonces, este es el listado para quienes están en Ecuador, pues les presento, seguramente faltan algunos, y también faltan los quesos que ya van tomando nombres nacionales. Entonces, cuando hablamos de las técnicas que vamos a elaborar, se ajustarán a estos aspectos, pero también tiene mucho que ver con el producto que quiero elaborar, tiene que ver con el proceso que quiero implementar, tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? Cómo me quiero financiar para el proyecto o cómo quiero arrancar. Y cuando voy a arrancar, sé que tengo que tener un área específica, tengo que tener un esquema específico, tengo que tener los equipos específicos que sean claves en la producción, por ejemplo, el pasteurizador, el laboratorio, el analizador, la mesa de moldeo, los moldes, tienen que tener la inversión adecuada para que yo pueda arrancar. Y de allí lanzo un punto de equilibrio para saber que voy a arrancar vendiendo la cantidad adecuada de quesos que me permita cubrir los costos, ¿no? Y las legales, ¿no? ¿Legales con qué? Registro sanitario, ¿no? Con pasteurizar la leche, por favor, con eh, eh, utilizar los ingredientes adecuados. A veces pasa, esto no lo hagan, por favor. Hay una confusión tremenda en esto, con el tema legal y con quienes les intentan vender aditivos y quienes les asesoran o no sé de dónde encuentran esto, pero ya dije antes de que los quesos se abomban las fundas porque hay una contaminación cruzada a través de la presencia de levaduras en el queso y en el queso empacado se abomba la funda. Es porque la levadura genera CO2, aire, pero no es porque el queso se hincha. Y por ahí escucharon o vieron algún webinar o vieron alguna clase o pagaron alguna mentoría o asesoría y dijeron que para evitar la hinchazón en los quesos hay que ponerle nitrato. El nitrato es cancerígeno y le echan a la leche, para la elaboración del queso fresco, le echan nitrato. ¿Qué estamos haciendo? No estamos cumpliendo con un aspecto legal. Estamos incumpliendo con algo que establece una norma alimentaria y además de ello le estamos entregando un producto un queso con un aditivo, aditivo cancerígeno. Esto y muchos otros aspectos en el tema legal. Cumplir siempre, aunque sea en poco, me asesoro correctamente, estudio los lineamientos, hago correctamente mi esquema de quesería y con ello, por supuesto, voy a tener algo que yo suelo decir, la productocracia. Sí, a veces por llegar rápido al mercado, pues le ponemos todo, le compramos la leche con antibióticos, leche con alta carga bacteriana, leches ácidas e intento llegar al mercado. Pero no, eso no va a trascender. Siempre buscamos cosas que, como lo que decían allí ese quesero, algo que trascienda, ¿sí? En la fotografía que veíamos al quesero suizo, ¿sí? En los quesos frescos, por ejemplo, ¿qué son los quesos frescos? No son los quesos que tengan una leche de mala calidad, no son los quesos que tengan, no son los quesos que se elaboren a partir de leche no pasteurizada, no son los quesos que se elaboren a partir de leches rechazadas, son
todos aquellos quesos que tengan un contenido de humedad superior al 65%. Pero que no queda descartada la técnica, porque es obligatorio, de hecho, pasteurizar la leche. Por lo tanto, tendré que utilizar insumo. Lo que es alternativo es uso o no uso fermentos lácticos. El fermento láctico lo que va a hacer es acidificar, va a generar descenso de pH, va a elevar la acidez, y esto va a hacer que se cree también una barrera de conservación natural por la presencia de ácido láctico en el queso. Esto va a permitir que el queso dure más tiempo. Entonces, allí toma uno la decisión de adicionar alguna bacteria láctica, algún cultivo láctico. Como lo conocemos en nuestros distintos países, pues bueno, como queso fresco, queso de mano, queso blanco, queso campesino, queso criollo, queso frescal en Brasil, el Minas Frescal, por ejemplo. Entonces, son todos aquellos quesos que tienen un alto contenido de humedad. Y las técnicas de elaboración justamente para el queso fresco. ¿Sí? Miren, ¿qué hacemos aquí entonces? Miren en este esquema así, rápido en una lámina. ¿Qué tenemos aquí? Control de calidad de la leche. ¿Qué no tiene que tener esta leche? Antibióticos, tiene que tener baja carga bacteriana, tiene que tener bajo contagio de células somáticas, tiene que tener un pH de 6,6 a 6,8, 6,6 a 6,8. Pónganle una notita aquí, una banderita roja aquí. pH 6,6 a 6,8 en leche de vaca, leche normal. Y nosotros en Proyecto Alimentos inclusive somos más exigentes. Decimos de 6,6 a 6,65. Nuestros alumnos que también están en esta aula ya lo saben, ¿sí? 6,6 a 65, 6,65. Acidez de la leche de 13 a 17 grados Dornick. No porque tenga 18, 19 o 20 grados Dornick sea ideal para hacer queso fresco, queso mozzarella. No, descartado. Eso no podemos trabajar con esa leche. No, y que tenga ¿qué? Alto contenido de sólidos. No, alto contenido de sólidos. Perfecto, hacemos la recepción, cumple la condición de que es aceptada o rechazada, pasa a la estandarización, lo que hicimos en el ejercicio del esquema de la planta quesera. Aquí, por ejemplo, para un queso fresco, digamos, vamos a estandarizar a un 3,6% de materia grasa, tenemos crema de leche, luego pasamos a la pasteurización. En esta pasteurización, ojo aquí, la pasteurización. No es que 60 grados, yo pasteurizo cuando es queso fresco y pasteurizo cuando es queso madurado. No, la pasteurización tiene una finalidad. La finalidad de ese queso, de esa pasteurización, es eliminar la mayor cantidad de bacterias, inactivar enzimas y llegar a la resistencia térmica que tiene el bacilo que provoca la tuberculosis y el Coxiella burnetii. No hay otra cosa, no es por mejorar sabor, no es por hacer, no, es que yo solo le hago a 60 porque es queso fresco, o le hago a 75 porque es queso fresco. No, tiene un rol fundamental de inocuidad, pero tampoco puedo hacer a muy alta temperatura porque allí en cambio, hablando la grasa y la proteína, por lo tanto voy a tener una coagulación muy poco consistente, ¿sí? Así que mucho cuidado también con eso. La pasteurización cumple un rol de inocuidad. Y para los quesos frescos, mozzarella, todo tienen que ser con leches pasteurizadas. Con el queso mozzarella, ¿qué pasa? Me dicen, o les van a decir a ustedes, quienes están empezando, no le pasteurices la leche, porque le pasteurizas a la masa. La resistencia térmica del Coxiella burnetii y el bacilo que provoca la tuberculosis en una pasteurización en batch abierta o batch lenta es de 68 grados centígrados por 15 minutos o 63 grados centígrados por 30 minutos. Y en pasteurización rápida, 72,5 grados centígrados por 15 segundos. Esa es la pasteurización, ¿ya? Pero si decimos que la masa se pasteuriza en el agua hirviendo, primero vamos a tener muchos defectos en la masa, si es en la masa de la mozzarella, si es un agua que está hirviendo. No, luego vamos a tener una ruptura en la matriz del queso y bueno, eso después va a permitir de que se despida mucho, se dé un efecto que se conoce como off oil, es decir, desprendimiento de la crema o el aceite o la grasa del queso, y eso va a ser muy evidente en los primeros días a través del cambio de color, y en la pizza ni se diga. Entonces, para que se dé una buena, esto es un regalo, para que se dé un buen estiramiento de la mozzarella, la masa, el momento del hilado, la masa tiene que estar en una temperatura de 58 a 60 grados centígrados. Esto es un regalo. Llegar a eso
cumple con diferentes aspectos. Pero eso no quiere decir pasteurización, ¿verdad? Pasteurización es más alto, amasado es más bajo. Por lo tanto, no estamos eliminando el bacilo que provoca la tuberculosis ni el Coxiella burnetii. ¿Se entiende? Y además, la pasteurización se comprueba con la prueba de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima que está presente en la leche y que se inactiva cuando se aplica correctamente la pasteurización. Ya dijimos los rangos de temperatura de pasteurización. Así que en esa mozzarella no estaremos pasteurizando, ¿no? ¿De acuerdo? Así que mucho detalle con estos elementos. Luego viene ya, como pasteurizamos la leche, viene el agregado de cloruro de calcio, pongo fermento láctico y agrego el cuajo. Realizo un reposo, una coagulación de 30 minutos. Luego viene el corte tamaño del 2x2 de la cuajada. Hago un batido de 15 minutos, 15, 20 minutos. Si quiero, evacuar algo de suero, evacúo de suero, hago un lavado de cuajada, depende muchísimo del tipo de queso, o el queso fresco, yo como en qué perfil yo lo quiera dejar. Luego pasa un moldeo, un pesado, la estandarización del peso del queso. Luego paso a un autoprensado, para la salmuera ya la describimos cómo tiene que trabajar, envaso, codifico y listo para la cadena de frío y listo para la comercialización. ¿De acuerdo? El queso fresco, el esquema del queso fresco. Desde el momento en el que coagulé, hasta el momento del prensado no tiene que transcurrir 1 hora y media. Eficiencia. No tiene que transcurrir 1 hora y media. Eficiencia. Es decir que si es un queso fresco de 500 gramos que entra a una salmuera a 5, 6 o 7 grados centígrados, entonces aproximadamente desde el momento en el que coagulé esa leche, en las siguientes 5 horas ese queso ya puede estar siendo vendido. Eficiencia, eficiencia, control de proceso, eficiencia. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente queso. Miren aquí, estas son parte de las prácticas que nosotros hacemos en Colonia Láctica. Analizamos toda la leche, hacemos todas las pruebas con ustedes, con los alumnos, ¿sí? De hecho, Ana, si estás acá, bueno, ahora está el papá de Ana, ¿sí? Aquí está Ana en uno de los programas de Colonia Láctica. El analizador de la leche, ¿para qué me sirve? Ya lo dijimos. El pHímetro, esto no lo dijimos, pero ¿para qué me sirve? Uno de los quesos que nosotros hacemos en nuestro programa de Colonia Láctica es el queso cremoso, inspirado en el quartirolo italiano. Entonces, miren, aquí está el bulbo del pHímetro, introducido en el queso, bulbo de punta fina para insertar en el queso y llevar el control de pH. Cuando ese queso que ya estuvo moldeado y guardado en temperatura caliente, ya ha llegado al pH ideal, está listo para ir a la salmuera. Es decir, que en las técnicas de elaboración de determinados quesos tenemos que esperar, provocar, incentivar, motivar a que haya un descenso de pH. Recuerden, yo les dije, pónganle una banderita roja al pH de la leche, dijimos 6,6. Muy bien, trabajamos con una leche de 6,6. Ya cuando el queso se ha hecho y demás, esperamos a que descienda a un pH de 5,3 para que el queso pueda ser sumergido en la salmuera y después de ello se ralentiza la fermentación y en adelante en conservación, empacado y sellado en el frío, ese queso en 12, 15 días se va a hacer cremoso. Gracias al proceso de control de fermentaciones, con esta medida del pH que estamos viendo aquí, gracias a ello llegamos a hacer que el queso sea cremoso. No es un queso cremoso, por ejemplo, en donde un queso fresco, utilicé alta cantidad de cuajo microbiano, y a los pocos días se hace cremoso el queso porque el cuajo microbiano es altamente proteolítico, pero ese queso es amargo, ¿no? Y además de eso empieza a expulsar suero. Eso es un defecto, eso es una falta de control y evidentemente hay que ajustar la técnica de elaboración. En el queso mozzarella, ya sea que quiero hacer un fior di latte, bocconcini, o quiero hacer un burrata, o queso, una mozzarella fresca, o quiero hacer un queso para pizza. Los dos tienen caminos distintos y controles distintos, aunque el principio sea el mismo. En muchas compañías lo que hacen es comprar leche de mala calidad, leche ácida, poner algunas cositas, polvitos, y luego venderle el queso mozzarella. Y ese queso mozzarella luego no tiene el comportamiento adecuado en el uso y en la funcionalidad.
Y muchos inclusive les dejan la leche acidificándose, la cuajada hasta el día siguiente, muchas horas después, cuando podemos hacer la técnica de elaboración de queso mozzarella. En 210 minutos está lista esa masa para hilar, estirarse. Va a la salmuera, si se trata de una mozzarella fresca, en la misma tarde está lista la mozzarella. ¿Quién tiene que ver en todo esto? El Streptococcus thermophilus, que es el acidificante. Y si quiero un, miren, esto para una mozzarella fresca, esto para una mozzarella fresca, y esto adicional para una mozzarella para pizza, para un queso mozzarella para pizza. ¿Por qué? Cuando hacemos queso, el Streptococcus thermophilus tiene la capacidad de convertir, primero, la lactosa se divide en glucosa y galactosa. Y esa glucosa y esa galactosa tiene que convertirse en ácido láctico. Si queda vigente, queda activa todavía la galactosa, el queso mozzarella en la pizza se va a quemar por la presencia de azúcares en el queso. Por lo tanto, tengo que agregarle un fermento adicional que sea galactosa positivo, es decir, que desdoble esa galactosa hacia ácido láctico, y al poner en la pizza, en el horneo, no se queme ese queso mozzarella. Tengo un mejor comportamiento y esa funcionalidad, y con ello, evidentemente, me compren más Pizza Cheese a mí, y todos los clientes de esa pizzería estén felices porque quieren comer queso pizza de su marca, de la suya, de su fábrica, de su producto elaborado. ¿De acuerdo? Que no le digan no, que le digan, por favor, tráigame más. Es más, quiero firmar un contrato por todo el año con usted. ¿Sí? Para los quesos madurados, los procesos de elaboración para los quesos madurados pueden pasar por una vía de pasteurización o no de la leche. Pero en este caso, las técnicas tienen que ver dependiendo del tipo de queso que voy a madurar, ¿sí? Que voy a elaborar. Por ejemplo, un queso cheddar. No el cheddar, por favor, aquí queseros, jóvenes, inclusive los queseros nuevos que están empezando. Aquí un consejo de corazón. En Latinoamérica, el cheddar, después de que el cheddar fue americanizado en Estados Unidos para las comidas rápidas, en Latinoamérica está siendo violentado inclusive su nombre a través de uso de productos falsos, de productos adulterantes, de masas falsas. El cheddar pasa por un proceso de cheddaring, de un descenso de pH en la masa, de uso de fermentos, de salado en la masa, de madurado 8, 10 meses. Nosotros en Colonia Láctica, en el nivel 2, enseñamos la técnica de elaboración del queso cheddar. Y quienes han probado nuestro queso cheddar, bueno, de hecho, hoy tenemos en bodegas, todavía continúa el queso cheddar que hicimos en mayo, todavía continúa en la maduración. Dentro del programa nivel 2 de Colonia Láctica, continúa la maduración del queso cheddar elaborado. No es un queso, una masa suave que sea solamente para fetear. El queso cheddar es un queso madurado que tiene un aroma espectacular, ¿no? El queso parmesano, inspirado en el parmigiano orellano italiano, tiene otro grupo de fermentos lácticos, tiene otra técnica. No es un queso pequeño, dejado secar y rallado. No, eso no es un parmesano. Parmesano es un queso elaborado a través de una leche de muy alta calidad, con altos sólidos, pero que se descrema bastante y que se hace en hormas grandes para que desarrolle un buen sabor, que hay un descenso de pH hasta un 4.95 después del 6.6, con el uso de un grupo de fermentos lácticos, entre ellos inclusive el Lactobacillus helveticus, para evitar que el queso parmesano se haga marrón o se torne de color café con el paso de los meses de la maduración. Igual el mozzarella, ya lo hablamos, si es fresca o si es de larga maduración o si es para un pizza cheese. Todo ello va a influir en los procesos de elaboración, queseros que recién están empezando. Por favor, todos estos aspectos tienen que ver con el equipamiento, el proceso de pasteurización, el proceso de elaboración. Y ya, si quieren invertir en un proceso mucho más sofisticado, el principio va a ser el mismo. Cuando ya tengo altos volúmenes de producción y quiero automatizar inclusive la producción a través de pasteurizadores, silos de almacenamiento, tanques receptores, el principio es el mismo. Controlo la calidad bacteriológica, composicional. Establezco un esquema de elaboración de quesos que sea eficiente. Miren aquí esta línea de producción de queso mozzarella. La marmita, una vez que está lista, y a la masa paso a la hiladora, ¿no? En México creo que le dicen malaxadora, ¿sí? Una vez que está lista, paso aquí a la formadora, a los moldes, y está lista. Y este almacenamiento inclusive pasa por un proceso de maduración, de estabilidad del queso para pizza,
tiene que pasar por un proceso de almacenamiento en frío para que se dé el proceso de estabilización, para que haya un mejor estiramiento, poca pérdida de humedad y un mejor flavor, aroma del queso, tiene que pasar por un proceso de almacenamiento. El pizza cheese tiene todos estos procesos. Aquí el queso Gouda, sí, un proceso y mucho más automatizado, trabajo en tina, luego va a las torres, aquí caen ya las porciones, torres de prensado, aquí se cortan las porciones ideales de queso que va al molde, el molde pasa a unas prensas ideales para esto, volteos y pasan a la salmuera. En la salmuera tiene que haber un pH ajustado, la salmuera tiene que estar fría, inclusive antes de la salmuera, esto lo trabajamos mucho, antes de mandar a la salmuera, el queso es sumergido en agua fría a 4 grados centígrados para detener la generación de acidez y hacer que con esto y otros aspectos el queso sepa más rico, el queso sepa más dulzón. El queso Gouda es un queso dulce, madurado mínimo 7 semanas y bueno, ya los años en los que se quiera madurar, pues ya depende muchísimo del mercado y cómo yo quiero presentar un queso verdaderamente con esta condición.